A la doctora Estefanía Luzuriaga, experta en comunicación. Ella es directora ejecutiva de ADES, Asesores de Desarrollo Social, docente e investigadora de la Universidad Casa Grande. Vamos a hablar sobre el debate, sobre el escenario que se generó para que discutan y debatan los dos candidatos a la máxima magistratura del país, la presidencia de la República. Iniciemos, doctora Luzuriaga, con el rostro visible del debate, su moderadora. Los comentarios que se han dado en los medios de comunicación se los puede resumir en el sentido de que la moderadora de este reciente debate presidencial, Ruth del Salto, ha recibido críticas por su desempeño. Según analistas, el formato del debate no facilitó un intercambio profundo de ideas, lo que limitó la posibilidad de un voto más informado. Algunos expertos han señalado que las preguntas cerradas y generales no promovieron una discusión enriquecedora. Además, se mencionó que la moderadora se limitó a controlar los tiempos y no intervino para profundizar en las respuestas de los candidatos. Sin embargo, el destacado politólogo y académico Santiago Basabe, en su análisis del debate, concluyó con esta frase: al final, lo mejor de la velada fue la solvencia y pulcritud de Ruth del Salto, impecable en el manejo del escenario y de los tiempos, bien por nuestro periodismo. Quisiéramos conocer su opinión. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, feliz de acompañarlos esta mañana. Definitivamente los distintos analistas van posicionando sus opiniones en relación al formato del debate. Yo creo que, si bien es cierto, una opinión generalizada después del debate de la primera vuelta fue que el CNE nos quedó debiendo en términos de forma al momento de ese debate particular. Yo creo que existe en este segundo debate un esfuerzo por mejorar las formas. No creo que el formato sea el ideal, creo que dificulta el flujo argumentativo entre los candidatos, es decir, este estilo del debate que busca ser controlado a partir de los tiempos fragmenta la posibilidad de una construcción discursiva en relación a los ejes temáticos y sobre todo a las propuestas que los candidatos tienen para abordar dichos ejes. Sin embargo, en mi opinión, sí hizo falta una moderación más activa. ¿A qué me refiero con una moderación más activa? Es decir, que en este caso Ruth del Salto no sea únicamente una veedora del cumplimiento de estas temporalidades y de esta lógica del debate, sino que también tenga un rol controlando el cumplimiento del debate en términos de fondo, es decir, si estamos hablando sobre un eje particular, que los candidatos se vean obligados a responder sobre ese eje, porque si no, lo que ocurre es que terminamos en un debate donde la temática que se posiciona en el top de la agenda, que en este caso fue corrupción y narcotráfico, incluso por encima de seguridad, domina los 5 ejes y no podemos conocer ni siquiera brevemente cuáles son los planes o las propuestas en relación a las temáticas que se están abordando. Doctora Luzuriaga, muy buenos días. Pues efectivamente el sentir generalizado luego de este debate es que no se pudo conocer cuáles eran en definitiva las propuestas, los planteamientos en cada uno de los ejes que planteó el Consejo Nacional Electoral y que más bien todo el debate se redujo a ataques, acusaciones, sin respuestas claras, sin respuestas concretas, sin pruebas, y esto hemos conversado también con algunos analistas. Quisiéramos saber cuál es la opinión suya respecto de aquello, si es parte de la estrategia de uno o de los dos candidatos de llevar precisamente el debate a estos espacios. ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted? Bien, realmente cuando analizábamos qué iba a pasar en el debate previo al mismo, decíamos que iban a haber como unas temáticas que iban a ser el core, que son estas que han sido parte de el top of mind de la agenda ciudadana. Entre ellas, obviamente, seguridad despuntaba, pero también empleo juvenil era una temática bastante importante, y temas vinculados con prestaciones sociales como salud y educación.
Sin embargo, y para sorpresa de todos, se construye en el debate una narrativa donde, en mi opinión, el tema central del debate fue corrupción y narcotráfico, pero no como la problemática nacional que estamos viviendo, sino tratar de establecer vínculos políticos con la corrupción y con el narcotráfico. Una agenda que, en mi opinión, es propuesta por la candidata Luisa González y que el candidato Daniel Noboa trata de alguna manera de insertar una línea narrativa diferente, pero al final, en las réplicas y contestando a las acusaciones, termina enmarcando el debate en este tema, dejando en segundo nivel, en mi opinión, el segundo gran tema tiene que ver con la dolarización, fue el segundo tema de la agenda del debate. Por un lado, Daniel Noboa, digamos, indicando cómo va a sostener la dolarización desde una propuesta, digamos, de modelo económico que se esbozó superficialmente, y Luisa González terminando de hacer esta vocería que viene trabajando el partido de RC5, donde yo creo todo el aparato de RC5 ha estado instalando una narrativa de somos los protectores de la dolarización, y de alguna manera ella busca en el debate sostener esa idea, y creo que de alguna manera lo sostiene efectivamente. El siguiente tema, y queda relegado al último lugar, para mí, seguridad, y seguridad acompañado con migración, ¿no? Seguridad donde fue muy difícil diferenciar las propuestas. Creo que en el tema de economía sí quedó un poco más claro dónde se diferencia, dónde está esta bifurcación entre la propuesta de Daniel Noboa y la propuesta de Luisa González. En el caso de seguridad, yo identifiqué pocos elementos de innovación, en este caso en la candidata de la oposición, que sería Luisa González. Creo que básicamente dijo que iba a hacer lo que se está haciendo, hizo una mención extraña a una alianza con actores internacionales, donde habló de Estados Unidos, y me surgieron a mí preguntas importantes en ese sentido: ¿cómo vas a hacer una alianza con Estados Unidos? ¿Qué garantías hay de que Estados Unidos responda a una alianza de un partido como RC5 en Ecuador, dada la distancia ideológica que hay entre el Partido Republicano, lo que podría ser una ideología del Partido Republicano, y una ideología del partido RC5? Así que un debate donde temas importantes como educación y salud quedaron relegados al final de la agenda, digamos. En los temas específicos y en los temas generales, habría que añadir que no se llega a exhibir los atributos intelectuales de cada candidato, tema tan importante en un político, no se diga en un candidato a la presidencia de la República, tampoco los conocimientos profesionales en sus áreas de experticia. Por allí se mencionó que era abogada Luisa González. De Noboa tiene un pasado con universidades norteamericanas, no sabemos siquiera cuál es exactamente su título y cuál, sobre todo, su experticia profesional, sus destrezas, también la preparación para manejar la cosa pública, la economía, la seguridad. Las presentaciones que se daban en el debate una a una partían ya con un techo muy corto y muy poco espacio para el desarrollo. Sí, efectivamente, un debate de la dermis, ¿no? Es decir, de la dermis de la cosa pública, de la dermis de las relaciones internacionales, inclusive un debate con unas fracturas discursivas fuertísimas en lo que tiene que ver con la construcción de los valores políticos. Me parece que deja que desear el debate también en ese sentido. Estaba justamente pensando en cómo se aludía, ¿no?, al expertise que mencionaba hace un momento usted de los candidatos, y creo que hemos entrado en una lógica del politainment, una lógica que es impulsada obviamente por, yo creo que el país que más lo maneja es Estados Unidos, pero en América Latina, Argentina tiene un recorrido importante en estrategias de comunicación política que caminan hacia mezclar el show del entretenimiento con la cuestión pública. Y creo que este debate lo que nos dejó fue un pantallazo de cómo se ve el politainment en Ecuador. Un debate donde lo que se buscaba principalmente era hablarle a las bases de los partidos, reafirmar esas diferencias entre digamos, un candidato y el otro. Me parece que en ese sentido
lo que buscan es aumentar la fidelización de ese electorado captivo, pero con pocos espacios, audiencias segmentadas, ¿no? Escuché, por ejemplo, un par de veces al presidente candidato Daniel Noboa mencionar a las mujeres, madres y jóvenes, entendiendo que hay un fragmento de esa propuesta que se trataba de esbozar, que iba dedicado a esos grupos particulares, pero con esas excepciones, la mayor cantidad del discurso que se desarrolló a lo largo del debate fue dedicado a un público masivo indiferenciado, como le llamamos nosotros, cuando es a la generalidad de los electores. Ahora, doctora Luzuriaga, como usted manifiesta, quizás la estrategia de los candidatos fue más bien dirigirse a la gente, digamos, a fortalecer o, como usted dice, fidelizar quienes muy probablemente ya tenían su voto decidido para uno o para otro candidato. Pero nos preguntamos cuánto cree usted que de esta discusión que se dio el día domingo pudo haber convocado a otros sectores, al voto nulo, al voto blanco, a gente que muy probablemente no fue a votar, o quizás el cambio de voto de quien en su momento votó por Noboa por Luisa, o al revés, quien en su momento votó por Luisa ahora por Noboa. Realmente me parece que difícilmente una persona que estaba indecisa previa al debate sale del debate convencido de la decisión, ¿no? En este caso tenemos que entender el debate como el primer plano de una película o de una historia, ¿no? Generalmente el debate se da más hacia el cierre de un proceso electoral. En este caso estamos abriendo la campaña de la segunda vuelta con el debate, y creo que eso también ayuda a entender un poco el tono y las estrategias de comunicación que los dos equipos trataron de imponer, ¿no? Entonces, por un lado, lo que buscaban era un performance, en mi opinión, donde se pueda configurar dos estilos de liderazgo. Creo que efectivamente salimos del debate con dos estilos de liderazgo completamente distintos, un estilo más confrontativo representado por Luisa González y un estilo un poco más pragmático o más calmado representado por Daniel Noboa. Entonces, si un fragmento de ese grupo de población indecisa considera el liderazgo, el estilo de liderazgo como un factor importante al momento de tomar una decisión, podría tener un par de luces. Pero más allá de eso, en términos ya de propuestas concretas, de profundización en proyectos de política pública para los próximos 4 años, es muy difícil que hayan tenido recursos para poder tomar decisiones. Al final del día lo que vimos fue una hiperpolarización que creo que todos esperábamos previo al debate, sabíamos que iba a ser un debate hiperpolarizado, y obviamente es destilarse en un debate de balotaje. O sea, no es extraño que los dos candidatos traten de ubicarse lo más lejano posible del otro, justamente para tratar de construir en el imaginario colectivo del electorado una diferenciación clara. Lo que ocurre es que, en mi opinión, eso no se logró. Es decir, fue tanto el nivel de agresividad y fue tal la dominancia de esta narrativa que, como menciono, buscaba corrupción, narcotráfico y política, que muy poco se pudo construir esa diferenciación en los ejes que van a afectar la gestión del Estado en los próximos 4 años. Más allá del manejo económico de las cosas que han surgido, incluso antes del debate, esto de usar o no reservas internacionales y en qué medida hacerlo, poner en riesgo o fortalecer la dolarización, honrar o no los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales. ¿Qué mensaje le quedó a usted sobre las líneas de acción, las políticas relacionadas con el estilo de manejo del país para generar su crecimiento, para generar riqueza en el Ecuador? Bien, yo creería, y voy a empezar por las que me quedaron más claras, yo creería que en el eje de economía hay una diferenciación clara, no se explicó el cómo se va a lograr, pero
Claramente, Daniel Noboa hablaba de que se necesita un crecimiento económico apalancado en la cooperación, en la inversión extranjera, y Luisa González mencionaba que se necesita un crecimiento económico y ampliar el empleo a partir de la inversión pública, alianza pública-privada, construcción. Entonces, creo que hay una diferenciación clara, por ejemplo, de cuál sería la estrategia en temas económicos en caso de ganar uno u otro. En otro campo donde también logramos notar una diferencia fue, por ejemplo, en la problemática de seguridad social, particularmente en el caso del IES. Daniel Noboa mencionó que era necesario ampliar la base de contribuyentes, y Luisa González reafirmó que sería necesario ampliar la base de contribuyentes, pero gestionar y verificar el efectivo cumplimiento por parte del sector privado, es decir, que la afiliación efectivamente se realice, es decir, mencionaba un control del Estado sobre este tema. Y hay una diferencia también importante desde el rol que entiende cada uno de los candidatos de la función del Estado, ¿no? Es decir, qué tanto involucramiento va a haber del Estado como ente de control. Ahí hay una marcada diferencia. En temas de educación, realmente creo que se perdió mucho de lo que se trató de decir en este bloque, al ser el bloque de entrada, donde Luisa González llegó con este posicionamiento como de hacer una intervención muy tecnocrática, muy apegada como a datos, a números, a eventos noticiosos. No sé, en ese momento del debate, si la estrategia era mostrarla a ella como una, digamos, como una lideresa más cercana a habilidades de hard skills, pero en ese momento fue muy difícil entender cuál era efectivamente la propuesta, más allá de construcción de instituciones educativas, que es algo que ya vimos en el modelo de Revolución Ciudadana. Se hizo una apuesta por la construcción para reactivar la economía y para ampliar la presencia del Estado en territorio. Entonces vimos construcción de hospitales, de instituciones educativas, y un poco lo que ella mencionaba en este sentido iba por esa línea. En el caso de Daniel Noboa, él, más que decir qué se iba a hacer en concreto, mencionó elementos de su gestión, cosas que ya se han hecho y logros que ha tenido dentro de este eje, y creo que hace sentido con la posición que tiene de presidente candidato, es decir que he hecho es importante cuando estás en un debate desde ese rol. Y en los otros temas realmente la diferenciación fue muy escasa y ya nos vimos como completamente sumergidos en esta polémica de orden más peyorativo, digamos, un poco una agresividad más hacia la persona que hacia el modelo o hacia la propuesta político-ideológica del antagonista. Justamente sobre esto, en esas mutuas acusaciones que cayeron sobre quién tiene más amigos o relaciones con el crimen organizado, ¿qué soluciones delinearon respecto al gravísimo problema de la seguridad? Realmente fueron unas soluciones muy superficiales. Yo, como digo, más allá evidentemente de decir que van a seguir apoyando a la fuerza pública, que hay un reconocimiento para su gestión, que se les va a dar recursos e insumos y que se va a hacer alianzas con países internacionales que tengan capacidades en esta área, fue poco más lo que se dijo. Luisa González mencionó capacitación y formación por países vecinos, pero no dijo en qué la capacitación o la formación entonces también quedó como un poco en el aire. Para mí, en el tema del eje de seguridad, fue sorprendente que no hubo una profundización en acciones concretas. Yo creo que en el caso del presidente candidato Daniel Noboa, evidentemente era un poco de esperarse, porque él está proponiendo continuar con las acciones que están haciendo, y incluso mencionó la complejidad de la problemática y la necesidad de seguir haciendo alianzas para fortalecer el rol que tiene la fuerza del orden público dentro del territorio nacional y reconocer esas gestiones. Pero sí esperaba, en el caso de Luisa González, como oposición,
una propuesta innovadora, algo distinto que pueda motivar al elector a tomar alguna decisión en ese sentido, y creo que en ese eje particular no lo logró. La experta en comunicación que le precedió a usted, Carolina Ávila, habla de una ligera ventaja, si es que se puede hablar de ganadores o perdedores de Luisa González en el debate. ¿Se atreve usted a dar un veredicto? Y también le pongo en esta pregunta final si es que se logró de alguna manera lo que debía ser un objetivo para las tiendas políticas en disputa, ese de incidir en el indeciso. Le preguntó ya Rosana, pero sería importante que también nos comente su visión en el cierre de este diálogo. Bien, a ver, yo creo que atreverme a decir si alguien ganó o perdió, creo que más que ganadores o perdedores encontramos un debate donde se van posicionando dos imágenes distintas. Yo considero que en el debate escuché la entrevista anterior y discrepo un poco en los errores. Yo creo que la que cometió errores más graves fue Luisa González. Para mí tuvo dos errores importantes, aparte de todo el vínculo que se estableció con el tema de los casos que lleva la Fiscalía, que digamos ya era parte de la agenda, entonces realmente es reafirmar o reforzar esta idea, pero hubo dos momentos. Primero, las menciones que hizo Estados Unidos en un primer momento cuando mencionó implementar estos apoyos y estas alianzas en seguridad y capacitación, se refirió directamente a Estados Unidos, y luego cuando habló de expulsar a los venezolanos dijo que lo haría como lo está haciendo Estados Unidos. Me parece que es un error importante cuando hablamos de la base del partido RC5, porque un supuesto que ha sido consistente a lo largo de los años de este partido es, por ejemplo, la ciudadanía universal, ¿no? Entonces, creo que distanciarse de eso es distanciarse de algunos de los valores del partido que le adjudican, y yo siempre digo que esto de endosar los votos es muy complejo, no creo que el endoso y peor en democracias como la ecuatoriana, funciona como en otros casos, pero RC5 es un partido que tiene esa capacidad, y tiene esa capacidad por la consistencia discursiva que ha tenido a lo largo de los años, que es un mérito de este partido. Y ella en el debate se aleja de esos valores políticos y se acerca a unas propuestas que ideológicamente son bastante diferentes. Entonces eso puede confundir al electorado, un elector que ya tiene fidelizado su voto, que tiene un voto duro hacia RC5, cuando empieza a ver en la comunicación elementos que lo alejan de estas prácticas y de estos valores políticos que ha compartido. Eso es peligroso. Y creo que para mí da cuenta de la pérdida de control, de cómo se desdibuja la estrategia de Luisa González a lo largo del debate. El debate empieza muy equilibrado. Yo coincido con la analista que me antecede. Ella inicia el debate muy fuerte, creo que hace un muy buen desempeño en el primer eje, pero a partir del tercer eje va perdiendo la forma en términos de la estrategia, de lo que se quería lograr, y deja mucho de la consistencia argumentativa. Al dejar de tener consistencia argumentativa, generas confusión en el electorado, y si a eso le agregamos el tono y el aumento en la agresividad también del discurso, me parece que son dos errores importantes de la candidata dentro del debate. En el caso de Daniel Noboa, siento que perdió tiempo respondiendo a estas acusaciones y que no logró construir un discurso desde los logros, como me imagino que venía preparando. Entonces, si tengo que elegir entre los dos, creo que al final del debate quien cierra más fuerte es Daniel Noboa, y quien logra de alguna manera recuperar esa agenda es el candidato presidente.
Doctora Luz Uriaga, quizás para ir cerrando este diálogo, el debate marcó el inicio, además de la campaña electoral, ya que el Consejo Nacional Electoral adelantó un día. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar esta campaña y cuán determinante cree usted que pueda ser las acciones que implementen cada uno de los candidatos o movimientos políticos en estos días, con un presidente un presidente candidato que todavía no ha pedido licencia? Quizás la resolución del contencioso electoral respecto de Verónica Abad determine las decisiones que pueda tomar Daniel Noboa. Sin embargo, sería importante que usted pueda comentarnos cómo ve que se va a desarrollar y, como decía, cuánto impacto podría tener en la decisión del voto, porque al parecer, tal y como se dieron las cosas en la primera vuelta, el día 13 de abril el triunfo podría depender de contados votos, poquísimos. En la primera vuelta no hubo más allá de una diferencia de los 20,000 votos. Efectivamente, coincido con su opinión. Va a ser un ejercicio puerta a puerta, ¿no? Y eso empieza a dar luces de mi respuesta. Es una campaña donde definitivamente hay que sostener lo que se ha venido trabajando en espacios digitales. Sabemos la capacidad de amplificación que tienen, la capacidad de segmentación que tienen las redes sociales y los espacios digitales. Sin embargo, es una segunda vuelta donde el territorio va a marcar la diferencia. La configuración sociodemográfica de Ecuador hace que sea importantísima la presencia en territorio, sobre todo para unas demografías particulares. Cuando hablamos de, por ejemplo, baby boomers de sectores rurales, esas poblaciones necesitan presencia en territorio para llegar con el mensaje, para llegar con la propuesta de gobierno. Otro elemento que también nos va a dar luces de qué se viene en esta campaña es el nivel de agresividad que vimos en el debate. Seguramente marca el tono de la campaña. Es de esperarse, como digo, que en un balotaje encontremos una estrategia con un componente fuerte de campaña negativa, de campaña en contra, así que seguramente veamos mucho de eso. Y finalmente, para mí es importante mencionar que vamos a ver una campaña donde seguramente, en lugar de centrarnos en propuestas, los candidatos prioricen la construcción de imágenes, es decir, de imaginarios colectivos sobre la profundización de soluciones. Eso precisamente por la naturaleza de cómo se dio el debate y de este resultado de la primera vuelta. Así agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Complejos. Sí. Gracias, muy gentil por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio con ustedes. Declaraciones de la doctora Estefanía Luz Uriaga, experta en comunicación. Son las 8:15.